Disculpen el retraso, tenemos algunos problemas técnicos. Entonces, si no les importa, vamos a hacer un pequeño cambio en la intervención que tenía. Venía a presentarles dos cosas. Un poco cuál ha sido la política de comunicación que seguimos. Bueno, perdón, primero me presento. Me llamo Juan Martínez, soy tesorero de la Federación Down España y profesionalmente vivo del periodismo. Yo soy periodista, llevo ya 27 años trabajando en un medio de comunicación en Santiago de Compostela, ahí donde el apóstol perdió su barca hace unos cuantos años. Y hoy venimos a contaros un poco qué estamos haciendo desde la Federación Española para favorecer la visibilidad de las personas con síndrome de Down. En este caso está conmigo Óscar. Venimos a presentarles un cómic que acabamos de editar y del que teníamos previsto tener ejemplares impresos aquí para que pudieran todos ustedes leerlos y llevárselo, pero tuvimos un problema con el envío desde España y desgraciadamente no los tenemos todavía aquí. El cómic es este, se llama Superchar. Óscar se lo acaba de leer, pero te ha gustado, ¿verdad, Óscar? ¿Cómo? Entonces, les explico. Sí. A ver si no me lío con tanta tecnología y podemos les explico un poco el por qué hemos editado un cómic y cuál ha sido el objetivo. Es un cómic en el que el protagonista es un joven con síndrome de Down y que está editado en lectura fácil para que a nuestros hijos, mi hijo tiene 20 años en este momento, es un poco mayor que Óscar, no mucho más, pero un poco menos, sí, lo puedan leer y sean capaces de entender lo que dice el cómic y lo que quiere decir, ¿no? Nosotros este cómic lo hemos basado un poco en la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, que se aprobó en diciembre de 2006. Desde aquel momento en la Federación lo que hemos hecho es un grupo de unos 100 jóvenes con síndrome de Down de distintas ciudades españolas. Han hecho un grupo de trabajo en el que han leído la Convención y han interpretado determinados capítulos de esa Convención. Es este libro que está en el centro en verde. Es ese libro que, si quieren, se lo pueden descargar de la página web de Down España. Luego se la doy al final y ya me he pasado con esto. Es un poco este libro que lo que pretende la Convención, la práctica es dar a conocer. ¿Qué pretendimos con este libro? Pues dar a conocer lo que es el texto legal a la sociedad y sobre todo que las personas con síndrome de Down o con discapacidad supieran y asimilaran cuáles son sus derechos, ¿no? Esto se engloba dentro de un proyecto que se llama Tengo capacidades, tengo derechos, en el que desde la Federación lo que defendemos es, por un lado, que las personas deben de conocer sus derechos y también deben hacer valer sus derechos en situaciones de vulnerabilidad. Yo les informo que esta presentación, una vez que termine el Congreso, la tendrán a su disposición en mi SlideShare. La subiré a Internet para que el que quiera se la pueda descargar. Lo digo por si no quieren las dos, tanto esta como la siguiente. Yo llegaré a España el domingo, intentaré, si puedo, la subiré antes, pero tampoco se lo puedo garantizar, porque estamos aquí a un ritmo un poco frenético en México. Pero sí la subiremos y estará a su disposición en Internet. Entonces, en la Convención, los chicos no han analizado toda la Convención, han analizado un determinado número de artículos, sobre todo, pues, por ejemplo, el artículo 8 que llama de la toma de conciencia de lo que son los derechos de las personas con discapacidad y de respetar la independencia de las personas y de su libertad para poder decidir en aquello que más les afecta, o el poder participar en actividades normales de la sociedad en la que viven. De ahí, porque en esta convención, en la práctica, lo que ha hecho la ONU es, le ha reconocido las capacidades de las personas con discapacidad y también los derechos que les asisten. Y nosotros lo que queremos conseguir con este tipo de publicaciones, con este cómic, que es como un lenguaje sencillo, es que sean capaces de valorarse a sí mismos, que de hecho es el primer paso para aceptar la realidad y para poder
reclamar o reivindicar la aceptación de esos derechos. El cómic es la primera colección que busca precisamente la autoconcienciación de las capacidades y de los derechos de las personas con síndrome de Down, con discapacidad, que tiene una serie de protagonistas o de personajes, que es Charlie, es el protagonista, es un joven con síndrome de Down, está Claudia, que es su amor platónico y su compañera de clase, Jorge, que es el hermano de Claudia, César, que es un poco no sé cómo le dicen en España, no sé cómo le dicen en México, en otros países, en España le llamamos un poco el chulito, que siempre se quiere hacer valer, que quiere ser siempre el protagonista de todas las películas. Y Cristina y Berta, que son las madres de Carlos y de Claudia, ¿no? Y está abordando situaciones muy concretas. Ahí tienen una de las viñetas cuando Charlie le va a comprar un regalo a su compañera de clase para su cumpleaños, que le gustaría que fuera su novia, y una escena que se produce en la tienda donde va a comprar y que es más habitual de lo que a todos nos gustaría. Al finalizar el cómic hay 4 páginas de actividades con preguntas muy concretas y muy sencillas que lo que pretenden es ayudar a nuestros hijos a que entiendan lo que han leído. Porque a mí también me pasa cuando vi la primera película de Superman. Yo estaba buscando la capa voladora al día siguiente en casa. Afortunadamente no la encontré, tampoco intenté tirarme por la ventana por si funcionaba la cabina. Pero a todos nos puede pasar que nos identifiquemos demasiado con los personajes y podamos hacernos situaciones o pensar en cosas que no son. Por eso hemos insistido y hemos puesto esas 4 páginas de actividades al final del cómic. También incluye en lectura fácil un poco cuáles son los principios fundamentales de la Convención de la ONU, para que ellos tengan claro cuáles son sus derechos y cómo los pueden reivindicar, y lo especifican en el libro que les presentaba al principio. Ellos dicen dónde consideran que se han vulnerado sus derechos. Recoge un manifiesto que en Down España han hecho los propios chicos con síndrome de Down y que leímos el 21 de marzo del 2012, coincidiendo con el Día Mundial del Síndrome de Down. Se podrá descargar en nuestra página web, pero esta fue una edición que desde Down España ha sido posible gracias a la colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Divina Pastora Secos.